Buen día, Sergio, un gusto saludarlo. Lo mismo de nuestra parte. Marcelo, bueno, sabemos que va a estar hoy aquí hablando sobre la guerra OTAN-Rusia, una charla de debate al respecto. Ayer el presidente Alberto Fernández volvió sobre el tema y se habla mucho sobre esta cuestión y las consecuencias para la Argentina. ¿Usted como economista evalúa que está el impacto de esta guerra sobre la economía argentina? Bueno, sí, por supuesto que está. Lo vemos casi cotidianamente, ¿no es cierto?, con la carestía feroz que se ha desatado en los alimentos y también, por supuesto, en la energía. Uh-huh. Creo que, digamos, en un sentido ya, digamos, más profundo o yendo más allá de los datos inmediatos, uh-huh, esta guerra plantea una reconfiguración general de todo el mapa de poder en el mundo. Es el desenlace de un conflicto largamente incubado a través de años e inclusive de décadas. Y creo que en este punto también va a marcar, ¿no es cierto?, un punto de inflexión para la Argentina, donde además, por supuesto que estamos viviendo momentos decisivos, pero que tienen que ver con la propia bancarrota económica del país. Uh-huh. ¿Y es 50 y 50, Ramal? Bueno, se puede ver de esa manera, uh-huh, y se puede ver también como un 100%, ¿no es cierto?, sí, en los dos casos. ¿Por qué lo digo? Porque las cuestiones de fondo que hacen a la bancarrota del país están muy relacionadas con la crisis mundial. Uh-huh. Hablando en un caso y en el otro, asistimos a largos años de rescate al capital, de sostenimiento y reciclamiento de un régimen de deuda, que ha significado ganancias extraordinarias para la banca, para los fondos de inversión, bueno, y que se han cosechado a costa de padecimientos enormes, de inflación, destrucción de la moneda, caída de los salarios y de las jubilaciones. Hoy en el mundo entero se vuelve a discutir en países importantísimos como Italia, España y en varios de América Latina también, reformas jubilatorias para volver a subir la edad de retiro, despojar a los jubilados de distintos derechos. Entonces, bueno, la guerra es un poco, digamos, el desenlace de todos estos rescates fracasados. Uh-huh. Cuando una serie de conflictos y contradicciones no se pueden resolver internamente, bueno, se busca hacerlo a costa de ganar prevalencia o terreno en otros bloques del mundo, uh-huh, como ha ocurrido ya con guerras anteriores. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo acá, usted fíjese lo siguiente: Argentina emitió muchísima moneda durante el periodo de la pandemia, y le puedo asegurar que la gran mayoría de esa emisión se dirigió a rescate de grupos empresarios por diferentes vías, al punto tal que el propio gobierno reconoció que ese rescate influyó fuertemente en la suba del dólar. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos se dio lugar a una emisión fabulosa de dólares que está hoy en la base de esta inflación mundial. Uh-huh. Entonces, esto que usted decía, Sergio, digamos, sí, qué parte corresponde al país, qué parte corresponde al mundo. Bueno, indudablemente están los dos factores, pero cuando uno empieza a indagar en uno y en el otro, encuentra
mecanismos muy parecidos, ¿no es cierto? Ya. Marcelo, en torno a la guerra en sí misma, ¿también se repite aquello de sabemos cuándo comienza y no cuándo termina en este caso? Sin duda, porque es una guerra de alcance mundial. Primero, en lo evidente, ¿no es cierto? Es decir, en forma indirecta, y a veces no tan indirecta, están interviniendo un número muy grande de potencias, o bien proveyendo armamentos, es decir, por ejemplo, los diferentes países de la OTAN en favor del gobierno de Ucrania, o actuando a través de diferentes bloqueos comerciales, financieros, y luego se han desatado tensiones en otros lugares del mundo. Está ocurriendo, por ejemplo, en China hay conflictos muy importantes en torno de las incumbencias marítimas, en regiones muy importantes de China, frente a Estados Unidos, frente a Japón. Se reabrió el conflicto en torno de los avances de Irán en materia nuclear y acuerdos que al calor de la guerra se han caído en las últimas semanas. Es decir que efectivamente la guerra, digamos, admite esta escalada, y bueno, en este sentido incluso la amenaza nuclear está completamente presente de un lado y del otro. En el plano económico es muy claro también que la guerra ha tenido una escalada, y entre sus correlatos una clara crisis alimentaria, que tiene que ver con el lugar que ocupa Ucrania y Rusia como proveedores mundiales de trigo. Bueno, y en este sentido, digamos, un claro acaparamiento de cereales que está relacionado con el lugar que ocupan, bueno, un puñado de monopolios cerealeros internacionales en este comercio mundial de granos. La última, Marcelo, ¿estamos ante la Tercera Guerra Mundial? Bueno, indudablemente que esa es una pregunta abierta, pero todos los señalamientos y todas las coordenadas van, ¿no es cierto?, hacia un conflicto internacional importante. Yo le diría, Sergio, que digamos, la evolución de estas cosas no es lineal, admite compromisos y treguas intermedias, pero lo que se está dirimiendo es un conflicto de gran alcance y un conflicto estratégico. ¿Cuál es el nudo de ese conflicto? Bueno. Se lo voy a resumir en una palabra, y el que quiera debatirlo con gusto lo esperamos en la charla de hoy, claro, en la universidad. Lo que se está dirimiendo es el destino final de la ex Unión Soviética y de China. Es decir, si las potencias de la OTAN y principalmente Estados Unidos van a admitir a los actuales regímenes políticos de poder personal que existen allí, y que son, digamos, el desenlace tortuoso de todo el proceso que dio lugar a la disolución de la Unión Soviética, o si la OTAN va a asumir una suerte de tutelaje directo de estos regímenes políticos para, de alguna manera, encontrar salida a estas contradicciones económicas que yo le mencioné anteriormente.